Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad les compartimos una historia de fantasmas escrita por el autor inglés E. F. Benson. Este relato fue publicado por primera vez en la revista de ficción Hutchinson's Magazine en 1922. Con ustedes, En el metro. Es una convención, dijo con alegría Anthony Carling, y no demasiado convincente. En realidad el tiempo no existe, carece de existencia real. El tiempo no es más que un punto infinitesimal en la eternidad, igual que el espacio es un punto infinitesimal en el infinito. A lo sumo, el tiempo es una suerte de túnel a través del cual nos hemos acostumbrado a creer que viajamos. Percibimos un estruendo en los oídos y una oscuridad ante nuestros ojos que hace que nos parezca real. Pero antes de meternos en el túnel, existíamos eternamente en la luz solar infinita. Así que, ¿para qué preocuparnos por una confusión, un ruido y una oscuridad que solo nos acompañan durante un momento? Para un defensor acérrimo de tan inconmensurables ideas que puntualizaba con la aplicación briosa del atizador a las bravas chispas y el resplandor del fuego, Anthony tiene una visión muy agradable de lo mesurable y lo finito. Nadie que yo conozca posee mayor gusto por la vida y sus placeres. Esa noche nos había ofrecido una cena admirable. Había escanciado un oporto que iba más allá de cualquier alabanza y había iluminado las horas más alegres con la luz de su contagioso optimismo. Ahora, el pequeño grupo se había disuelto y yo me había quedado con él junto al fuego de su estudio. Fuera se oía el tamborileo del aguanieve que el viento lanzaba contra los cristales de la ventana, imponiéndose de vez en cuando al aleteo de las llamas de la chimenea. Pensar en las ráfagas heladas y en las aceras de Brompton Square, cubiertas de nieve, que tuvieron que atravesar apurados los últimos invitados para meterse en sus taxis, provocó que mi condición de residente en su casa hasta la mañana siguiente se antojase todavía más exquisitamente encantadora. Porque Anthony era, por encima de todo, un estimulante y provocativo compañero que, ya hablase de esas grandes abstracciones que tan intensamente reales y prácticas eran para él, ya de las muy extraordinarias experiencias que había vivido merced a dichas convenciones de tiempo y espacio, resultaba igual de fascinante para quien lo escuchaba. «Yo adoro la vida», añadió. «Me parece el divertimento más deslumbrante que pueda haber. Es un juego delicioso y, como bien sabes, la única forma posible de jugar a un juego es tomándolo extremadamente en serio. Si te dices a ti mismo, solo es un juego, dejas de sentir el más mínimo interés. Tienes que saber que solo es un juego, pero actuar como si fuese el objetivo único de la existencia. Me gustaría que este durase aún muchos años, pero en todo momento uno tiene que vivir también en el plano de la realidad, que es la eternidad y lo infinito. Si lo piensas, lo único que la mente humana no es capaz de aprehender es lo finito, no lo infinito, lo temporal, no lo eterno». «A mí eso me suena a paradoja», opiné. «Solo porque te has acostumbrado a pensar en cosas que parecen limitadas, delimitadas. Analízalo un momento. Intenta imaginar un tiempo y un espacio finitos y descubrirás que no puedes. Retrocede 1.000.000 de años y multiplica ese 1.000.000 de años por otro 1.000.000 y descubrirás que no puedes imaginar un comienzo. ¿Qué ocurrió antes de ese comienzo? ¿Otro comienzo? ¿Y otro comienzo más? ¿Y antes de eso?
Plantéatelo así y verás que la única solución comprensible para ti es la existencia de una eternidad, de algo que nunca empezó y nunca se acabará. Lo mismo ocurre con el espacio. Proyéctate hasta la estrella más distante. ¿Y qué hay más allá? ¿El vacío? Continúa a través del vacío y no podrás imaginarlo finito y dotado de un final. Tiene que continuar para siempre. Es lo único que eres capaz de comprender. No existe el antes o el después, ni el principio, ni el final. Y qué alivio que así sea. Me mataría la inquietud si no pudiera volver a apoyar mi cabeza en el cojín enorme y suave de la eternidad. Hay quien dice, y creo que te lo he oído a ti alguna vez, que la idea de eternidad es agotadora, que da la sensación de querer parar. Pero eso es porque piensas en la eternidad en términos de tiempo y mentalmente no paras de mascullar. ¿Y después de eso? ¿Y después? ¿No entiendes que en la eternidad no existe un después, como tampoco un antes? Es todo uno. La eternidad no es una cantidad, es una cualidad. A veces, cuando Anthony habla de ese modo, me parece captar un destello de lo que para su cerebro es tan transparente y claro, tan sólido y real. Otras veces, por no estar dotado de una mente dada a plantearse abstracciones, me siento como si me empujase por un precipicio y mis facultades intelectuales se agarran frenéticamente a cualquier elemento tangible o comprensible. Ese era el caso ahora, y me apresuré a interrumpirlo. Pero sí existe un antes y un después, protesté. Hace apenas unas horas nos has ofrecido una cena exquisita. ¿Y después? Sí, después. Hemos jugado al bridge. Y ahora me vas a explicar las cosas con un poco más de claridad. Y después me meteré en la cama. Él se echó a reír. Haz lo que te plazca, dijo, y no serás un esclavo del tiempo, ni esta noche, ni mañana por la mañana. No fijaremos siquiera una hora para el desayuno, pero podrás tomarlo en la eternidad cuando quiera que despiertes. Y como veo que todavía no son las 12, nos zafaremos de las ataduras del tiempo y hablaremos infinitamente. Pararé el reloj, si es que esto te ayuda a liberarte de tu ilusión, y entonces te contaré una historia que, para mí, demuestra lo irreales que son las llamadas realidades, o, en todo caso, lo falaces que son nuestros sentidos en tanto que jueces de lo que es real y lo que no. ¿Algo oculto? ¿Algo espeluznante? Pregunté aguzando el oído, pues Anthony tiene las más extrañas clarividencias y visiones de cosas invisibles para el ojo corriente. Supongo que en parte se puede calificar de oculto, concedió, aunque combinado con otra parte de nefasta realidad. Adelante, pues. Excelente mezcla, dije yo. Echó un tronco al fuego. Es una historia más bien larga, anunció. Puedes interrumpirme cuando te parezca que has oído suficiente, pero habrá un punto en que exigiré toda tu consideración. ¿Has pensado alguna vez, tú, que tanto te aferras a tus antes y después, lo difícil que es determinar cuándo se produce un incidente? Pongamos que un hombre comete un delito de violencia. No podríamos afirmar, con no poca veracidad, que realmente comete el delito cuando lo traza definitivamente y se decide a cometerlo regodeándose en él. Creo que es razonable admitir que el acto de cometerlo es la mera consecuencia material de esa decisión. Es culpable cuando toma la determinación. Cuando, por lo tanto, en términos de antes y después, se produce realmente el delito. En mi historia hay otro punto que quiero que consideres, pues parece seguro que el espíritu de un hombre, después de la muerte de su cuerpo, está obligado a recrear dicho delito, con vistas, supongo que podríamos suponer,
a su remordimiento y futura redención. Quienes poseen una segunda visión han visto tales recreaciones. Quizá cometiera su acto ciegamente en esta vida, pero entonces su espíritu vuelve a cometerlo con los ojos espirituales abiertos y en condiciones de comprender su magnitud. Así pues, debemos ver la determinación original de un hombre y la comisión material de su delito como meros preludios de la comisión real, en el momento en que con los ojos abiertos lo hace y se arrepiente. Todo esto suena muy oscuro cuando se habla en abstracto, pero creo que entenderás lo que quiero decir si sigues mi relato. ¿Estás cómodo? ¿Necesitas algo? Pues allá vamos. Se arrellanó en su butaca concentrándose y empezó a hablar. La historia que te voy a contar comenzó el mes pasado cuando estabas en Suiza. Alcanzó su conclusión, o eso me figuro yo, anoche. En cualquier caso, no espero volver a experimentarla más. Bien, hace un mes me volvía yo muy tarde de una cena. Era una noche lluviosa. No había taxis libres y fui corriendo bajo el aguacero hasta la estación de metro de Piccadilly Circus, donde tuve la buena fortuna de coger el último tren en esta dirección. El vagón en el que me metí estaba vacío, salvo por otro pasajero que estaba sentado junto a la puerta inmediatamente opuesta a mí. Que yo sepa, era la primera vez que lo veía, pero mi atención se concentró en él con viveza, como si de algún modo tuviera algo que ver conmigo. Era un hombre de mediana edad, vestido de etiqueta, y su rostro presentaba una expresión de intensa reflexión, como si estuviera cavilando un asunto de suma importancia, y la mano que apoyaba en su rodilla se cerraba y abría. De pronto, levantó la vista y me miró a los ojos, y yo percibí suspicacia y miedo, como si lo hubiese sorprendido en un acto secreto. En aquel momento paramos en Dover Street y el conductor abrió las puertas, anunció la estación y añadió: «Cambio para Hyde Park Corner y Gloucester Road». A mí me venía bien, porque eso significaba que el tren pararía en Brompton Road, que era mi estación. Al parecer también le convenía a mi compañero, pues no se bajó y tras una breve parada en la que no subió nadie, continuamos. Lo vi, debo insistir, después de que las puertas se hubieron cerrado y el tren hubo arrancado de nuevo. Pero cuando volví a mirar durante el trayecto, descubrí que no había nadie. Estaba yo solo en el vagón. Ahora pensarás que tuve uno de esos sueños rápidos y pasajeros que atraviesan la mente como un rayo por espacio de un segundo. Pero no creo que fuera el caso, pues tuve la sensación de haber experimentado una suerte de premonición o visión clarividente. Un hombre, cuya presencia, cuerpo astral, o como prefieras llamarlo, yo acababa de ver, ocuparía en algún momento ese asiento frente a mí, cavilando y planeando. Pero, ¿por qué?, pregunté. ¿Por qué tenía que ser el cuerpo astral de un hombre vivo lo que creías haber visto? ¿Por qué no el espectro de un muerto? Por mis propias sensaciones, la visión del espíritu de una persona muerta, visión que he tenido 2 o 3 veces en mi vida, siempre ha venido acompañada de miedo, de un retraimiento físico y de una sensación de frío y soledad. Me parecía, en cualquier caso, haber visto un fantasma de los vivos, y dicha impresión se confirmó, podría decir que se demostró, al día siguiente. Pues vi al hombre, y la noche siguiente, como te contaré luego, volví a ver al fantasma. Pero vayamos en orden. Estaba yo almorzando al día siguiente con mi vecina, la señora Stanley. Daba una pequeña fiesta y cuando yo llegué solo quedaba esperar al último invitado, que entró mientras yo hablaba con un amigo. A mi lado oí la voz de la señora Stanley.
Voy a presentarle a Sir Henry Pale, me dijo. Yo me volví y vi a mi vis-a-vis de la noche anterior. Era él, no cabía duda. Y cuando nos dimos la mano me miró con lo que me pareció un vago e intrigado gesto de reconocimiento. «¿Nos conocemos ya, señor Carling?», me dijo. «Me parece recordar...». En aquel momento se me olvidó su extraña desaparición del vagón y pensé que se trataba del mismo hombre que había visto la víspera. «Por supuesto, y hace no mucho», respondí. «Nos sentamos frente por frente en el último metro de Piccadilly Circus ayer por la noche». Él seguía mirándome con el ceño fruncido, intrigado, y negó con la cabeza. «Pero eso no puede ser», dijo. «He llegado del campo esta misma mañana». Esto me interesó sobremanera, pues se dice que el cuerpo astral habita en una región semiconsciente de la mente o el espíritu y guarda unos recuerdos de las cosas que le ha ocurrido que solo pueden transmitirse muy vaga y débilmente a la conciencia. Durante toda la comida vi sus ojos de nuevo y de nuevo dirigidos a mí, con el mismo aire intrigado y perplejo, hasta que cuando ya me iba se acercó a mí. «Algún día recordaré», me dijo, «dónde nos hemos visto antes, y espero que volvamos a encontrarnos. ¿No fue...?» Y se detuvo. «No, se me ha ido de la cabeza», añadió. El tronco que Anthony había echado al fuego ardía con bravura, y su llama alta y parpadeante le alumbraba el rostro. «Yo no sé si tú crees en las coincidencias como producto del azar», dijo, «pero si es así, olvídate. Y si no puedes, considera una coincidencia que de nuevo esa noche cogiera el último metro en dirección oeste. Esta vez, lejos de ser un pasajero solitario, había una muchedumbre considerable esperando en Dover Street, donde yo subí. Y justo cuando el ruido del tren que se acercaba empezó a reverberar en el túnel, vislumbré entre la multitud a Sir Henry Pale, de pie junto a la boca de donde estaba a punto de aparecer el tren. Pensé para mis adentros que era muy raro que hubiera visto su fantasma a esa misma hora la noche anterior y ahora me encontrara con el hombre, y empecé a caminar hacia él con la idea de decirle: «Vaya, parece que esta noche nos vemos en el metro». Pero entonces ocurrió algo terrible, espantoso. Justo cuando el tren surgía del túnel, el hombre saltó a la vía y el tren le pasó por encima hasta que se detuvo en el andén. Por un momento me sobrecogió el horror de aquella visión y recuerdo que me tapé los ojos para no ser testigo de tan desagradable tragedia. Pero entonces me di cuenta de que, aunque había sucedido delante de todos los que estaban esperando, nadie lo había visto, salvo yo. El conductor no había pisado los frenos asomándose por la ventanilla, no hubo sacudida del tren en marcha, ni gritos, ni llantos, y los demás pasajeros empezaron a subir al tren con total indiferencia. Debí de tambalearme. Me sentí mareado y débil por lo que acababa de ver, y un alma amable me rodeó con su brazo y me ayudó a entrar en el vagón. Era médico, o eso me dijo, y me preguntó si me dolía algo, qué me generaba malestar. Le expliqué lo que creía haber visto, y él me aseguró que no se había producido tal incidente. Tuve claro entonces que había visto el segundo acto, por así decir, de aquel drama psíquico, y a la mañana siguiente medité el problema de qué hacer. Ya había hojeado la prensa matutina que, como yo ya sospechaba, no hacía alusión a nada de cuanto yo había visto. Era evidente que el suceso no había tenido lugar, pero en mi fuero interno yo sabía que ocurriría. El frágil velo del tiempo se había apartado de mis ojos y yo había visto lo que podríamos llamar futuro. En términos temporales era el futuro, qué duda cabe, pero desde mi punto de vista el suceso se encuadraba en el pasado tanto como en el futuro. Existía,
y solo aguardaba su realización material. Cuanto más lo pensaba, más cuenta me daba de que no podía hacer nada. Interrumpí su relato. ¿No hiciste nada?, exclamé. ¿Seguro que diste algún paso con el fin de intentar evitar la tragedia? Él negó con la cabeza. ¿Qué paso, exactamente?, preguntó. ¿Ir a ver a Sir Henry y contarle que una vez más lo había visto en el metro suicidándose? Plantéatelo así. Bien, lo que yo había visto era pura ilusión, pura imaginación, en cuyo caso no tenía existencia ni significado alguno. Bien, era auténtico y real y en esencia había ocurrido. O tómatelo, aunque no sea muy lógico, como algo a caballo entre ambas opciones. Pongamos que hubiera considerado o que iba a considerar la idea del suicidio por una causa que yo desconocía completamente. Si era el caso, ¿no habría incurrido yo en algo muy peligroso al sugerirle algo así? ¿Acaso el hecho de contarle lo que había visto no le habría metido la idea en la cabeza o, si ya estaba ahí, la habría reafirmado y fortalecido? Delicado asunto es jugar con las almas, como dice Browning. Pero me parece inhumano no intervenir de alguna manera, objeté. No intentarlo siquiera. ¿Intervenir cómo?, preguntó. ¿Intentar el qué? El instinto humano que había dentro de mí seguía rebelándose frente a la posibilidad de no hacer nada para advertir tamaña tragedia, pero parecía batirse contra algo adusto e inexorable. Y por mucho que me devanase los sesos, no era capaz de rebatir el sentido de lo que Anthony había argumentado. Como no podía darle una respuesta, continuó. Debes recordar también que creía entonces, como creo ahora, que aquello había ocurrido. La causa, fuera cual fuera, se había puesto en marcha y el efecto en su esfera material era inevitable. A esto me refería cuando al principio de mi relato te pedía que te plantearas lo difícil que es determinar cuándo ha tenido lugar una acción. Todavía sostienes que esta acción en concreto, el suicidio de Sir Henry, no se había producido aún, porque aún no se había tirado al tren en marcha. Para mí, esa es una visión materialista. Yo mantengo que en todos los aspectos, salvo en el de la realización, por así decir, ya había tenido lugar. Y me figuro que Sir Henry, por ejemplo, libre ahora de las penumbras materiales, también lo sabe. Mientras hablaba recorrió la estancia cálida e iluminada una corriente de aire glacial que me alborotó el pelo y provocó que las llamas del hogar mermaran y destellaran. Miré en derredor para comprobar si la puerta que había a mis espaldas se había abierto, pero nada se había movido, y las ventanas estaban cerradas tras las cortinas echadas. Cuando la corriente alcanzó a Anthony, este se incorporó rápidamente en su asiento y paseó la mirada por toda la habitación. ¿Lo has notado?, preguntó. Sí, una corriente repentina, respondí. Glacial. ¿Y algo más? ¿Alguna otra sensación? Hice una pausa antes de contestar, pues en ese momento se me pasó por la cabeza la diferencia que Anthony había establecido entre los efectos que provoca en el observador el fantasma de un vivo o la aparición de un difunto. Era esto último lo que describía con precisión mis sensaciones, un vago encogimiento físico, un temor, una sensación de desolación. Aún así, no había visto nada. Noto una especie de escalofrío, reconocí. Mientras decía esto, acerqué mi butaca al fuego y lancé un escrutinio rápido y, lo confieso, algo aprensivo a las paredes de la estancia bien iluminada. Me percaté al mismo tiempo de que Anthony dirigía su mirada hacia la chimenea, sobre la que se encontraba, justo debajo de un aplique con 2 bombillas eléctricas,
el reloj que al principio de nuestra conversación se había ofrecido a detener. Las manecillas marcaban la 1:25. Pero, ¿no has visto nada?, insistió. Nada en absoluto, repuse. ¿Por qué? ¿Qué había que ver? ¿O es que tú...? Creo que no, dijo. La respuesta, no sé por qué, me puso de los nervios, pues la curiosa sensación que había acompañado a la corriente de aire frío no me había abandonado. Si acaso, se había agudizado. Pero sabrás si has visto algo o no, objeté. Uno nunca está seguro. Digo que no creo que haya visto nada, pero no estoy seguro tampoco de si la historia que te estoy contando acabó del todo ayer por la noche. Creo que puede producirse otro incidente. Si lo prefieres, dejaré inacabado lo que falta de la historia, en la medida en que yo la conozco, hasta mañana por la mañana, y ahora podrás irte a dormir. Su calma y tranquilidad me apaciguaron. Pero, ¿por qué iba a ser tal cosa?, pregunté. De nuevo examinó las paredes iluminadas. Pues porque creo que algo acaba de entrar en esta habitación, explicó, y es posible que se desarrolle. Si no te gusta la idea, mejor será que te retires. Naturalmente, no hay motivos para alarmarse. Sea lo que sea, no puede hacernos daño. Pero se acerca la hora a la que, en 2 noches consecutivas, vi lo que ya te he contado, y las apariciones suelen producirse a la misma hora. El por qué lo ignoro, pero parece como si un espíritu unido a la tierra estuviera aún sujeto a ciertas convenciones. Las convenciones de tiempo, por ejemplo. Creo que, personalmente, veré algo dentro de no mucho, pero tú seguramente no. Tú no sufres tanto como yo de estos delirios. Yo estaba aterrado y lo sabía, pero también tremendamente interesado, y un orgullo perverso se retorció dentro de mí al oír sus últimas palabras. ¿Por qué no iba a ver yo lo que quiera que fuera a verse?, me preguntaba. No tengo el menor deseo de retirarme, contesté. Quiero escuchar el resto de la historia. ¿Por dónde iba entonces? Ah, sí. Te preguntabas por qué no hice nada después de ver que el tren llegaba al andén, y yo te decía que no había nada que hacer. Creo que, si lo piensas bien, estarás de acuerdo conmigo. Pasaron un par de días y en la mañana del tercero leí en el periódico que mi visión se había cumplido. Sir Henry Pale esperaba el tren hacia South Kensington en el andén de Dover Street y se había tirado a la vía en el momento en que el metro entraba en la estación. El tren frenó un par de metros más adelante, pero una rueda le había pasado por encima del pecho, aplastándoselo y matándolo en el acto. Se llevó a cabo una investigación de la que se desprendió una de esas historias turbias que, en ocasiones como esta, caen como una negrísima sombra sobre una vida que el resto del mundo acaso había considerado próspera. Llevaba mucho tiempo en malos términos con su esposa, de la que vivía separado, y al parecer poco antes del suceso se había enamorado desesperadamente de otra mujer. La víspera del suicidio se había presentado en la casa de su mujer a altas horas y había mantenido una larga y acalorada escena con ella, en la que le suplicó que le concediese el divorcio y la amenazó con que, de lo contrario, convertiría su vida en un infierno. Ella se negó y él, en un arranque de pasión incontrolable, intentó estrangularla. Forcejearon y el ruido provocó que acudiera el sirviente, quien consiguió reducir a Sir Henry. Lady Pale,
Amenazó con denunciarlo por agresión con intención de asesinato. Con este numerito dando vueltas en su cabeza, la noche siguiente, como ya te he contado, se suicidó. Eché otro vistazo al reloj y comprobé que las agujas daban la 1:10. El fuego empezaba a debilitarse y la estancia estaba cada vez más extrañamente fría. Pero eso no es todo, añadió Anthony mirando de nuevo a su alrededor. ¿Seguro que no preferirías oírlo mañana? La mezcla de vergüenza, orgullo y curiosidad volvió a imponerse. No, cuéntamelo todo ahora mismo. De pronto, antes de hablar, miró fijamente hacia un punto situado detrás de mi silla, entornando los ojos. Seguí su mirada y comprendí lo que quería decir cuando afirmaba que a veces uno no está seguro de si ha visto algo o no. Pero, ¿se había perfilado una sombra entre la pared y yo? Era difícil enfocarla. No sabía si se hallaba junto a la pared o más cerca de mi butaca. En cualquier caso, me pareció que se desvanecía cuando intenté verla mejor. ¿No ves nada?, preguntó Anthony. No, creo que no, respondí. ¿Y tú? Yo creo que sí, dijo, y sus ojos siguieron algo invisible a los míos. Se detuvieron entre él mismo y la chimenea. Con la mirada fija en ese punto, reanudó su discurso. Todo esto pasó hace algunas semanas cuando tú estabas en Suiza, y desde entonces, hasta ayer por la noche no vi ninguna otra cosa. Pero me mantenía a la expectativa de algo más. Tenía la sensación de que, en lo que a mí respectaba, este asunto todavía no había acabado. Y anoche, con intención de favorecer cualquier comunicación venida desde el más allá, me presenté en la estación de metro de Dover Street pocos minutos antes de la 1 en punto, hora a la que se produjeron tanto la agresión como el suicidio. Cuando llegué, el andén estaba completamente vacío, o eso me pareció, pero justo cuando empezaba a oír el estruendo del tren que se aproximaba, vi la silueta de un hombre a unos 20 metros de donde yo me encontraba, mirando hacia el túnel. No había bajado conmigo en el ascensor y un segundo antes no estaba allí. Empezó a avanzar en mi dirección y entonces vi quién era y sentí un soplo de viento glacial a medida que él se acercaba. No era la corriente que anuncia la llegada de un tren, pues procedía de la dirección contraria. El hombre llegó a mi altura y percibí en sus ojos que me identificaba. Levantó la cabeza hacia mí y vi que movía los labios, pero quizá debido al ruido en aumento procedente del túnel, no oí que saliera nada de ellos. Alargó la mano, como rogándome que hiciera algo, y yo, con una cobardía que no me perdono, me amilané, pues sabía por las señales que ya he mencionado que se trataba de alguien venido de entre los muertos, y mi cuerpo tembló ante él, sofocando por un momento toda la compasión y todo deseo de prestarle ayuda, si es que era posible tal cosa. Ciertamente quería algo de mí, pero yo me aparté de él. Y para entonces, el tren salía ya del túnel y al segundo siguiente, con un gesto de desesperación atroz, él se tiró a la vía. Según terminaba de hablar, se levantó rápidamente, todavía con la mirada fija frente a él. Vi dilatarse sus pupilas y moverse sus labios. «Ya viene», dijo. «Se me da una oportunidad de expiar mi cobardía. No hay nada que temer. Debo recordar que yo mismo...» Mientras hablaba se produjo un fuerte crujido en el panel que quedaba sobre la chimenea y una ráfaga fría volvió a circular alrededor de mi cabeza. Me sorprendí encogiéndome en el asiento, con las manos delante de mí,
como protegiéndome instintivamente de algo que yo sabía que estaba allí, pero no podía ver. Todos los sentidos me decían que había una presencia en la habitación, aparte de la mía y la de Anthony, y el horror radicaba en que no era capaz de verla. Cualquier visión, por muy terrible que fuese, sería más tolerable que aquella certeza absoluta de que cerca de mí había algo invisible. Y sin embargo, qué horror no revelarían el rostro y el tórax deformado del difunto. Pero lo único que vi mientras me estremecía con aquel viento helado fueron las paredes de la sala y a Anthony, de pie frente a mí, rígido y firme, tratando, yo lo sabía, de armarse de valor. Enfocaba la mirada en algo que estaba muy cerca de él y una suerte de sonrisa tembló en sus labios. Y entonces habló de nuevo. Sí, te conozco, dijo, y quieres algo de mí. Cuéntame, pues, ¿de qué se trata? El silencio fue total, pero lo que para mis oídos era silencio, no lo era para los de él, pues asintió una o dos veces, y en una ocasión dijo, sí, entiendo, lo haré. Y con la certeza de que, igual que había alguien ahí a quien yo no veía, también se pronunciaban unas palabras que no alcanzaba a oír. El terror hacia los muertos y hacia lo desconocido afloró en mí junto con esa frustrante sensación de parálisis que acompaña a las pesadillas. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía aguzar los oídos en busca de lo inaudible y la vista en busca de lo invisible, mientras notaba en todo el cuerpo el viento frío del mismísimo valle de las sombras de la muerte. No se trataba únicamente de la terrible presencia de la mismísima muerte, sino de la constatación de que un ánima agitada, incapaz de descansar en paz, había surgido de la tranquila y serena armonía de esa muerte. En ese despertar que experimentan incontables generaciones de aquellos que han fallecido, resueltas por cualesquiera actividades que le conciernan, a regresar al mundo material del que ya deberían haber sido liberadas. Nunca, hasta que se detuvo tendido un puente sobre el abismo entre los vivos y los muertos, me había parecido este tan inmenso y tan antinatural. Es posible que los muertos mantengan una comunicación con los vivos, pero no era eso exactamente lo que me aterrorizaba, pues dicha comunicación, tal y como la conocemos, parte de ellos, voluntariamente. Aquí, en cambio, había algo glacial y lastrado por el peso de un crimen, expulsado de una paz que no lo pacificaría. Y entonces ocurrió lo más horrible de todo. Se produjo un cambio en esas condiciones invisibles. Anthony se quedó callado y de mirar fijamente frente a él, pasó a lanzar miradas de soslayo a donde yo me encontraba, y en esas sentí que la atención de la presencia inadvertida había pasado de él a mí. Entonces, paulatinamente empecé a ver. Primero surgió el esbozo de una sombra delante de la chimenea y el panel que quedaba justo por encima. Cobró forma, adoptó los contornos de un hombre. Dentro de los límites de la sombra empezaron a formarse los detalles y vi ondeando en el aire como algo disimulado tras una bruma, la apariencia de un rostro, afligido y trágico, grabado por el peso de una calamidad nunca visto en semblante humano. Luego se delinearon los hombros, una mancha lívida y rojiza se extendió justo debajo, y de pronto la visión se hizo totalmente nítida. Allí estaba, el pecho aplastado y hundido en la mancha roja, de la que sobresalían unas costillas rotas, semejantes a la estructura de un barco naufragado. Los ojos luctuosos y terribles me miraban fijamente, y supe entonces que de ellos soplaba aquel viento amargo.
Entonces, tan rápido como una lámpara que se apaga, el espectro se desvaneció, y el viento amargo se detuvo, y frente a mí vi a Anthony en una habitación tranquila y bien iluminada. Desapareció la sensación de aquella presencia invisible. Estábamos solos, él y yo, con una conversación interrumpida aún en suspenso entre nosotros, flotando en el aire cálido. Volví en mí, como quien recobra el conocimiento tras una anestesia. Todo era visible de nuevo, y real al principio, asumiendo poco a poco las texturas de la realidad. «Estabas hablando con otra persona, no conmigo», dije. «¿Quién era? ¿Qué era?» Él se pasó el dorso de la mano por la frente que brillaba a la luz. «Un ánima del infierno». Siempre es difícil recordar meras sensaciones físicas cuando ya han pasado. Si has tenido frío, es difícil recordar cómo era cuando ya has entrado en calor. Y si has tenido calor y te has refrescado, es complicado ponderar el verdadero sentido de la opresión del calor. De la misma manera, con la marcha de aquella presencia, me descubrí incapaz de rescatar la sensación de terror que apenas unos segundos antes me había invadido. «¿Un ánima del infierno?», pregunté. «¿A qué te refieres?». Se paseó por la habitación durante 1 minuto más o menos, hasta que se acercó y se sentó en el brazo de mi butaca. «No sé qué has visto tú, ni lo que has sentido, pero nunca en toda mi vida me había pasado nada tan real como lo que ha ocurrido en los últimos minutos. He hablado con un ánima sobre el infierno del remordimiento, que es el único infierno posible. Ha dicho que sabía, por lo ocurrido la pasada noche, que tal vez a través de mí podría restablecer comunicación con el mundo que había abandonado, y me ha buscado y me ha encontrado. Me ha encargado una misión para con una mujer que nunca he visto, un mensaje de quien se ha arrepentido. Ya te puedes imaginar de quién se trata». Se levantó con repentino vigor. «Vamos a comprobarlo, de todos modos», añadió. «Me ha dado el nombre y el número de la calle. Aquí está el listín telefónico. Sería una simple casualidad si descubriera que en el número 20 de Chasemore Street, en South Kensington, vive una tal Lady Pale». Pasó las páginas del voluminoso tomo. «Sí, así es», dijo. El fin.